Muy buenas tardes, nosotros somos parte de la segunda sección de laboratorio de la materia Teoría de Circuitos 2, conformado por Miranda Ibarra María Francisco, Arredondo Martínez Isaac Alexis y Cruz Frasco Héctor. Este video reporte va en relación con la práctica 4, circuito serie, paralelo y mixto. Circuito serie. Cuando se considere elementos en serie, hay que recordar que la impedancia total es la suma de los elementos individuales y que la reactancia de un inductor está en oposición directa a la de un capacitor. La resistencia permanecerá fija a todas las frecuencias dentro del intervalo, siempre estará allí, pero lo más importante es que su magnitud no cambiará. El inductor, sin embargo, proporcionará niveles cada vez mayores de impedancia a medida que se incrementa la frecuencia, en tanto que el capacitor proporcionará menores niveles de impedancia. Por consiguiente, si encontramos una conexión de un circuito RLC a muy bajas frecuencias, podemos suponer que el capacitor, con su muy grande impedancia, será el factor predominante. Si el circuito es simplemente un circuito RL en serie, la impedancia puede estar determinada principalmente por el elemento resistivo, puesto que la reactancia del inductor es muy pequeña. Como dato general, cuando se encuentre un circuito de sea en serie de cualquier combinación de elementos, utilice siempre la respuesta idealizada de cada elemento, para tener una idea de cómo responderá el circuito a medida que cambie la frecuencia. Circuito paralelo. Recordemos que para elementos en serie, la impedancia total es la suma de las impedancias de cada elemento, y el componente real o imaginario más grande tiene el mayor impacto en la impedancia total. Para elementos en paralelo, es importante recordar que el resistor en paralelo más pequeño o la reactancia en paralelo más pequeña tendrá el mayor impacto en el componente real o imaginario, respectivamente de la impedancia total. En los circuitos en paralelo, las tensiones de todos los receptores o ramas son las mismas. Imaginemos que en cada rama tenemos un solo receptor, entonces tensión 1 sería igual a tensión 2 igual a tensión 3, y así posteriormente. Otro dato que tenemos que considerar es que la intensidad en paralelo es la suma de las intensidades en cada rama, pero ojo, al ser en corriente alterna, será la suma vectorial, ya que la intensidad que atraviesa una resistencia está en fase con la tensión, pero la intensidad que atraviesa una bobina está retrasada a 90 grados, y la que atraviesa un condensador adelantada a 90 respecto a la tensión. En serie tenemos el triángulo de impedancias, cosa que en paralelo no. En paralelo es muy frecuente trabajar con una nueva magnitud llamada admitancia, que es la inversa de la impedancia. Se miden siems. En paralelo sí que tenemos el triángulo de admitancias, similar al de impedancias en serie, pero una vez que tenemos la admitancia total, podemos obtener la impedancia total ya que esta es su inversa. Desarrollo experimental. Bueno, como primer punto lo que hicimos fue obtener la tensión necesaria por parte de nuestra fuente, en este caso 12 voltios en valor eficaz. Una vez con la tensión requerida en la práctica, nos dedicamos a armar nuestro circuito en nuestra tablilla de pruebas. Posterior a ello alimentamos con la tensión y nos dedicamos a realizar la medición experimental con ayuda de nuestro multímetro. Finalmente realizado esto, nos disponíamos a calibrar el osciloscopio. Lamentablemente, por cuestiones, pues bueno, ya sean nuestras, no terminamos las mediciones en forma física. Sin embargo, aquí tenemos un pequeño diagrama en un sim que bueno, que aunque no es el ejemplo físico como tal, pues en Multisim comprobamos y continuamos con esta práctica. Observaciones. Bueno, por mi parte, yo puedo decir que honestamente, para este punto, me bloqueé en el manejo del osciloscopio. Ahora puedo decir que ya tengo un manejo mejor, ya que, bueno, me ayudé bastante con las simulaciones en Multisim, ya que cuenta con una opción bueno, de un Tetronics, osciloscopio Tetronics, que se ve como si fuera una forma física. Entonces, ya con esta cuestión, pues ya puedo manejar mejor el osciloscopio. Durante la práctica me costó bastante, tanto que no la pudimos terminar en esa forma presencial. Pero yo creo
que por otra parte, otra cuestión, yo ya podría realizarla gracias bueno, a los repasos que tuve con el programa Multisim. Conclusiones. Bueno, por mi parte yo puedo decir que se cumplieron los objetivos. Tal vez sí, no se pudo terminar completamente esta práctica de manera presencial. Sin embargo, pues con ayuda del programa Multisim, eh, yo podría confirmar que pues los objetivos escritos en esta práctica, pues por mi parte fueron completados exitosamente.